Muy bien, hermanos, hoy quiero hablar de este libro de los jueces, en un panorama así general. De lo que vamos a hablar es de la apostasía, y pues mi invitación es: guárdate de la apostasía, ¿no? O mi llamada en este momento es: guárdate de la apostasía. Sabemos, hermano, que es una de las características que vamos a encontrar en los últimos tiempos, la apostasía. Pero aquí ya desde el libro de los jueces la encontramos, hermanos, la apostasía, precisamente en el pueblo de Israel. Si ustedes han leído el libro de los jueces, yo no sé cuántos lo han leído. ¿Cuántos ya leyeron el libro de los jueces, hermanos? Y es un libro, hermanos, es un libro en el que encontramos cosas muy difíciles. No sé si a usted le tocó, por ejemplo, el último caso que menciona el libro de los jueces, de esa concubina de un hombre, todo lo que hicieron con esa mujer, cómo le fue, muy, muy feo, ¿no? El tiempo de los jueces es un tiempo muy turbulento, hermano, muy oscuro, y se caracteriza por una frase que se repite 2 veces en el libro, y la frase es esta: cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esa es la frase que se repite 2 veces en el libro. Imagínese, hermano, lo que involucra esta frase: cada uno hacía lo que mejor le parecía. Imagínese una ciudad sin autoridad, una ciudad sin gobernantes, una ciudad sin policías, una ciudad sin escuelas, una ciudad sin orden. ¿Cómo sería, hermanos, esa ciudad? Un caos, ¿cierto o no? Sería un caos total, sin gobernantes, sin policías, sin escuela, sin orden, sin autoridad. Esa ciudad sería un caos. Pues eso, así es lo que describe esa frase: cada uno hacía lo que mejor le parecía. Nadie gobernaba, nadie decía cómo se deberían de hacer las cosas. Y no es porque no hubiera nadie, sino porque nadie lo quería hacer, porque la palabra de Dios ya estaba dicha. El mensaje ya estaba dicho, la ley ya había sido entregada, la ley de Moisés. Sin embargo, habían decidido cada uno en el pueblo de Israel hacer lo que mejor le parecía a cada uno. Y esa es la esencia del caminito, hermanos, que nos lleva a la apostasía. ¿Cuál es el caminito que nos lleva a la apostasía? Empezar a hacer lo que a mí me parece bien, sin considerar ni por un momento lo que dice Dios. ¿Ya? Precisamente eso es, hermano. Si usted lee conmigo, vamos a leer, ya sabe que me gusta leer mucho la Biblia, hermanos. Vamos a ver cómo lo describe, ¿verdad? En Jueces, pero el capítulo 17:6, en Jueces 17:6, dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora vamos al 18:1, ahí abajito, 18:1, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Otra vez dice que no había rey en Israel. El 19:1 dice otra vez: en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y en el 21:25, de ahí mismo de Jueces, 21:25, que ya es el último versículo de este libro, dice: en estos días no había rey en Israel. Y otra vez, lo que bien le parecía. Dios, hermano, ya había hecho un pacto con la nación de Israel. Les había prometido la tierra de Canaán. Es a lo que el Señor les decía que era un reposo, es un lugar en donde ellos disfrutarían de la presencia de Dios y de sus bendiciones. Les dijo: un lugar en el que fluye leche y miel, ¿sí o no? Así le dijo: yo te voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel, esa es mi promesa. Y les entregó el pacto, hicieron un pacto con Dios para entrar en lo que la Biblia dice que era la tierra que fluye leche y miel, que para ellos, hermanos, significaba un reposo, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia encontramos 4 tipos de reposo, o menciona 4 reposos. Está el reposo del Edén en la creación,
cuando la presencia de Dios descansó en todo lo creado. Dice que el Señor creó todas las cosas y en el séptimo día descansó. Ese es el reposo de la creación del Edén. Después nos menciona el reposo que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿ya? Precisamente del que estamos hablando, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y ahí mismo les entregó un día de reposo para también guardar lo que era el Sabbat para ellos, dentro de la ley, ¿ya? Les entregó una tierra y les entregó un día para que recordasen que Dios les había dado un reposo, ¿sí? Pero también está el reposo que Dios nos da a través de Cristo Jesús, a través, que nos da en la gracia en Cristo Jesús. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde está esa cita? Mateo 11:28, ¿sí? Hermano Marino dijo Mateo, ahí estábamos bien. Mateo 11:28. Este es el reposo en Cristo Jesús, amén, que se nos ha dado en la gracia en la que hoy disfrutamos. ¿Cuántos ya entraron en ese reposo, hermano? Sí, porque Cristo es nuestro reposo. Y está el cuarto reposo. ¿Cuál es el cuarto reposo? Pues el reposo eterno, ¿no? O las moradas eternas, cuando Dios nos introduzca a la eternidad. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en Apocalipsis 21, del 1 al 8, nos describe el reposo eterno. Y dice el pasaje, bueno, usted puede leerlo completo, pero el texto clave dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá ya más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces ahí encontramos el reposo eterno. Nosotros no disfrutamos del reposo de Edén o del huerto del jardín del Edén, ¿verdad que no? ¿Ese quién lo disfrutó? Nada más Adán y Eva. Nosotros tampoco disfrutamos del reposo de la tierra prometida. Ese no nos tocó a nosotros. ¿Quién disfrutó ese reposo? El pueblo de Israel. Pero nosotros sí ya estamos disfrutando el tercero. ¿Cuál dijimos que es el tercer reposo? Cristo Jesús, nuestro reposo. Amén. ¿Verdad? Es el reposo de la gracia. El reposo de la gracia. Nosotros sí estamos ya en ese reposo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar en el reposo de la gracia? ¿Amén? Y vamos a disfrutar también del reposo eterno. Todavía no lo estamos disfrutando, pero lo vamos a disfrutar, hermano. ¿Cuántos se están preparando para entrar al reposo eterno, hermano? ¿Sí? Pues mientras usted permanezca en Cristo Jesús, seguro va a llegar al reposo eterno, a donde llega todo el pueblo de Dios. Y ahí vamos a llegar, ¿ya? Ahorita estamos encaminados para el reposo eterno, gloria a Dios. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos, hermano? Vamos a Hebreos capítulo 3. Digo que a mí me gusta leer mucho, hermanos, es que vamos a Hebreos capítulo 3. O sea, me gusta que también usted lea, hermano. No sé si se le haga pesado, espero que no, sino que también le guste leer. Hebreos capítulo 3. Versículo 7, ¿ya está ahí? Voy a leerlo, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Aquí ya empezamos a hablar de generaciones. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo andaba esta generación? Vagando, no nada más vagando en el desierto, sino dice vagando en su corazón. A veces sí querían buscar de Dios, a veces no. A veces sí querían servir, a veces no. A veces sí querían perdonar, a veces no. Siempre andaban ¿qué? Vagando en sus corazones. Por lo tanto, ¿qué hizo el Señor? Se disgustó, ¿no?
Se disgustó porque dice, y no han conocido mis caminos. Entonces dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira. O sea, el Señor se disgustó. ¿Y qué dijo? No entrarán en mi reposo. ¿A qué reposo se refería? ¿A cuál reposo? Hoy nadie se define. Esta generación que salió de Israel y que el Señor se disgustó con ella, ¿a qué reposo no entró? A la tierra prometida. Juró, dice, en su furor, dice el Señor, no van a entrar en la tierra prometida. Esa generación, le dije que ya íbamos a empezar a hablar de generaciones. La generación que salió de la tierra de Egipto no entró al reposo que Dios les había dado, que era la tierra que fluye leche y miel. ¿Quiénes sí entraron? Los hijos de esta generación. Estos fueron los que entraron y conquistaron la tierra de Canaán por medio de Josué. Ahí se habla, entonces está la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, ahí está, sobre todo en Éxodo y en adelante está la historia de ese pueblo que no entró en el reposo. Porque ¿cómo andaban estos? Vagando siempre en su corazón. Pero los que sí entraron fueron sus hijos, y Josué y Caleb, acuérdense, que pertenecían a la generación que sí salió. Pero ¿por qué ellos sí entraron al reposo? Porque ellos tenían un espíritu diferente, dice. Ellos creyeron en la promesa. Y estos sí entraron al reposo junto con Josué. Y fue un tiempo de bendición entrar en el reposo de Dios. Bueno, ¿estamos ahí, hermanos? Entonces nos sigue diciendo el autor de Hebreos, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la generación que no entró en el reposo, se apartó. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasó con esa generación? Su corazón se endureció, anduvieron vagando, su problema fue en el corazón. Anduvieron vagando, se puso duro su corazón y no entraron, hermano. Dice que por el engaño del pecado, el pecado los engañó. Entonces nos exhorta a nosotros y dice, exhórtense ustedes, que entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Entonces dile al que está al lado, exhórtalo y dile, yo te animo a que no se endurezca tu corazón por el engaño del pecado. Que no se vaya a endurecer tu corazón, que no ande vagando tu corazón. Si tú tienes que estar amando al Señor con pasión, amén. Tienes que estar amando al Señor con pasión, todos los días, orando, leyendo su palabra, porque el Señor viene por una iglesia, hermano, que le busca con todo su corazón, no una iglesia que anda vagando, que a veces sí, que a veces no, sino una iglesia fiel, firme, que le busca, no que anda vagando. Porque dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí mencionó el tercer reposo. ¿Cuál fue el tercer reposo? Que del que hablamos, les enseñé 4 reposos. El tercer reposo, el reposo de la gracia, que es el reposo que estamos en Cristo Jesús. Y dice, porque somos hechos participantes ya de este reposo, o sea, de Cristo, con tal que retengáis firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Como decía en Apocalipsis, de tu primer amor. ¿Sí? De tu primer amor. Que mantengas ese amor del principio y que vaya creciendo. No al contrario, que vaya disminuyendo. ¿Cómo está tu amor por Cristo hoy, hermano? ¿Creciendo? ¿O ya sientes como que ya ni quería venir hoy a la iglesia? Si ya no quieres venir a la iglesia, hermano, eso quiere decir que andas vagando, Aguas, aguas, guárdate de la apostasía. ¿Sí?
Ayúdame a predicar al de al lado, hermano. Dile, guárdate de la apostasía. Y si no tiene a nadie al lado, hermana, pues dígaselo usted misma, me voy a guardar de la apostasía. Dice, contáis de que retengáis vuestra confianza del principio. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? O sea, no entraron al reposo por desobediencia. Y sí les hizo la promesa: te introduciré a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios, hermano, es fiel a sus promesas, mientras tú también cumples tu palabra. Porque si tú no cumples tu palabra y no te mantienes firmes, como dice aquí, reteniendo con la confianza del principio, entonces, hermano, te puede pasar como ese pueblo que se le prometió, que salió de Egipto, pero que no entró en el reposo. ¿Por qué no entró? Porque no retuvo su firmeza desde que tuvo como en el principio. Porque anduvo vagando en su corazón, porque endureció su corazón. Y usted está leyendo, todo estamos hablando, hermano, ¿por qué puedes caer en la apostasía? Todo esto es eso de lo que estamos hablando, hermano. Si anda vagando tu corazón, si se endurece por el pecado, si no estás firme como al principio, todo eso son pasos que tú estás dando. ¿Para qué? Para apartarte del Señor, para caer en una apostasía. ¿Qué dijimos que era la apostasía según el libro de Jueces? Cada uno hacía. Esa es la apostasía del libro de los Jueces, que ya no seguían lo que Dios decía, que ya no hacían las cosas como Dios decía, sino que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Si le parecía congregarse, voy. Si me parecía leer, leo. Si me parece orar, oro. Si me parece discipular, me discipulo. Si me parece, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero hoy no, hoy como que no se antoja. Oye, se antoja mejor un café, 2 conchas y un cuerno, y con eso quedamos. Hoy no voy a orar. Hoy se me antoja mejor ver una serie completa en Netflix. Pero, ¿por qué? Porque cada uno hacía lo que mejor le parecía y no lo que Dios decía. Amén. ¿Sí estamos, hermanos, en sintonía con el tema? Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No le creyeron a Dios. ¿Cómo que no le creyeron a Dios, pastor? Sí, hermano, no le creyeron, porque Dios le decía, esta es la manera en que funciona. Tú quieres tener paz, quieres tener gozo, quieres tener vida, tú quieres alcanzar el reposo, esta es la manera en que tienes que hacer las cosas. Pero ellos dijeron, no te creo. No te creo. Es como si Dios te dice hoy, mira, para que tengas paz en tu corazón, tienes que perdonar. Y perdonar de corazón. ¿Sí o no te dice eso el Señor? Pero si tú haces lo que mejor te parece, vas a decir, pues sí lo perdono, pero no lo quiero volver a ver en mi vida. O sea, tú haces las cosas como tú quieres. Pero ¿qué Dios te dijo? De la manera en que yo te perdono, así también hazlo tú. Pero si tú lo quieres hacer a tu manera, entonces otra vez, ese es el camino de la incredulidad. Y estos que tenían la promesa y que estaban encaminados para el reposo, ya no pudieron llegar. Ya no pudieron llegar. Estamos aquí, hermanos, los siento serios. ¿Tienen frío o qué está pasando?
Entonces dice el 4:1. ¿Qué dice el 4:1? Diga fuerte. Temamos pues. ¿Qué debe de producir esto? Un temor de Dios, un temor a Dios. Porque no estamos hablando de perder algo solamente material, una tierra física. Estamos hablando ahorita ya nosotros de la salvación. Estamos hablando de cielo y de infierno. Entonces, ¿qué dice el 4:1? Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y se te va a ir de las manos, hermano? ¿Por necio? Porque somos necios a veces, hermano. ¿Y queremos hacer qué? Lo que mejor nos parece. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿De qué reposo está hablando? Del primer reposo, del Edén, del jardín. ¿Sí? ¿Cuántos reposos les dije, hermano? Repítamelos. El primero, el segundo, el tercero, de la gracia, y el 4, el eterno, ¿verdad? Sí, ya se había oído. Pero he aquí, dice el verso 5, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, viene un reposo y el que ha entrado en su reposo. Es que estamos en el reposo de la gracia, pero vamos para el reposo eterno. Por eso aquí no vaya a quedar revuelto, hermano, ¿no? Va a quedar bien reposado de tantas cosas, ¿no? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces lo importante que dice aquí, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, gloria a Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, no puedes menospreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios se le tiene que tener respeto. A la palabra de Dios se le tiene que obedecer y no hacer lo que cada uno le parece. No, hermanos. Aquí el único que manda y que dicta y que gobierna es Dios, es Cristo, es su palabra. Bien decía el profeta, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No te pongas a discutir con Dios, no te pongas a debatir con Dios. A ti te toca decirle, sí, Señor, lo que tú digas lo voy a hacer.
Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero también dice, hermano, que Él habita en aquellos que tiemblan a su palabra, que le obedecen. Cuando una persona se está desviando y se está yendo hacia darle la espalda a Dios, es porque está haciendo lo que Él dice y no está teniendo temor a esta palabra que es viva y eficaz. La palabra de Dios, ¿qué es, hermano? Es verdadera también la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice es porque así es. Pero si tú no lo quieres creer, bueno, ese es asunto tuyo. Porque por eso no entraron en el reposo, porque no creyeron a la palabra que es viva y eficaz. Pero entre tanto que se dice, oye, hermano, no endurezcas tu corazón. No vaya a ser que ya, ¿verdad? Parece que habías alcanzado el reposo, pero se te escape de las manos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? La generación de que salió de Egipto, entonces ellos no entraron en su reposo, sus hijos sí. La generación de nietos es la posterior a Josué. Esa parece que lo alcanzó, pero no lo alcanzó. Ya estaban en la tierra prometida, los nietos. ¿Se acuerda que dijimos? ¿Los que salieron de Egipto entraron? No. ¿Los hijos de estos entraron? Sí. ¿Los nietos ya estaban adentro? Sí, pero parece que no lo alcanzaron. Como si no lo hubieran alcanzado. Porque si has leído el libro de Jueces, sabrás cómo padeció esa generación. Cómo padeció la opresión del enemigo. Cómo padeció, ¿verdad? El robo. Cómo padeció tantas cosas estas personas, este pueblo de Israel, estos nietos. ¿Ya? Habrá aquí nieto, hijo y padre, padre, hijo y nieto, unas 3 generaciones. ¿Quién está aquí? ¿Nadie? ¿Quién es el hijo? Ah, sí, mire, mi mamá, madre, yo, hijo, y Katy y Ruth, nietas. La madre, vamos a decir, no entró. El hijo sí entró, conquistó. Y el nieto ya estaba adentro, pero se perdió. Apostató. Qué terrible, ¿no, hermanos? Por eso ore a Dios por sus hijos y nietos. Por eso ore a Dios por sus hijos y nietos, para que permanezcan en la fe y que no se aparten del Señor, sino que sigan adelante y le sirvan con todo su corazón. Amén. Esta generación de jueces todo el tiempo estuvieron batallando, todo el tiempo sufriendo. Fue una generación apóstata. ¿Qué es la apostasía? Desconocer lo que has aprendido. Darle la espalda a lo que Dios te ha enseñado. Dejar de creer en lo que aprendiste. Todo eso es apostasía. Otra vez, están como los de mi grupo, hermanos. Desconocer lo que has aprendido. Dejar de creer en lo que se te ha enseñado. Darle la espalda a lo que Dios te ha dicho. Que hagas lo que mejor te parece y no la palabra de Dios. Todo eso es apostasía. Ya ahora sí, si no se lo pasan en la salida. ¿Qué? A ver, ¿tú cuál anotaste? Es el 3 y el 4. No, porque se nos va el tiempo. Ya después checamos.
¿Por qué sabemos que esta generación fue apóstata? Ya lo dijimos, hermano, ya lo dijimos. Ya no hacían lo que Dios decía, sino lo que ellos querían, como ellos apreciaban, como ellos veían, ¿sí? Le decía, sujétense esposas a sus esposos. ¿Y qué decían las esposas? Pues si me conviene me sujeto, ¿no? Esposos, amen a sus esposas, pues si me trata bien, vamos a ver. O sea, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Le decía a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres, decía la ley. Y los hijos que decían, nah, pues vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, porque hay hijos bien sabios en su propia opinión, que creen que le ven la cara a sus papás, pero los que se están engañando son ellos mismos. Hijo, a ti te toca obedecer a tus padres, pero si tú haces lo que mejor te parece, estás en el camino ¿de qué? De la apostasía. Si como cristiano vives tu cristianismo como tú crees, y Dios te habla una y otra, y la palabra y el predicador, pero tú quieres hacer las cosas como tú quieres, bueno, así era la generación que apostató. ¿Todos estamos bien, hermanos, aquí? No, ni nos podemos ir si está lloviendo, hermano. Es que vamos a seguir estudiando la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, es como un alimento y sacia el espíritu. Nuestro espíritu dice, ay, qué rico, y quiero más comer. Pero no te vayas a empanzonar nada más. Hay que digerirlo, hay que vivirlo, que es lo más importante. ¿Por qué esta generación fue apóstata? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta inestabilidad? Vamos a ver por qué. Vamos primero a leer Éxodo 34:11. Éxodo 34:11. ¿Ya está ahí, hermanos? Vamos a leer hasta el 17. Esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, a los padres, no a los hijos, no a los nietos. Esto fue lo que le dijo a los padres. Pero que, pues lógico que los padres tenían que enseñárselo a los hijos, y los hijos tenían que enseñárselo a los nietos. Ese era un hecho. Y esto dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Quién iba a echar aquí? Dios. Dice, yo echo. ¿Sí o no dice así, hermano? Y ahorita vamos a leer otro versículo, pero quédate con eso. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. ¿Y a quién le dan pan que llore? Dice. Y te invitarán. ¿Y qué va a hacer Israel? Y tú vas a comer. Porque ya estando en la amistad, y que ya somos amigos, y que cuates, y que mi compadre y que mi comadre, y en la amistad te van a invitar y tú vas a comer. Y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ahora vamos lo que dice Deuteronomio, que es algo muy parecido, 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 5.
Dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo ungió. Ay, no, estoy en números. Y no me dicen, hermanos. ¿Qué dice? Dígame, pues este es lo que mejor le parece, pastor. No sea así, hermano. Ahí va, ahora sí, 7:1. ¿Ya está? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado. Aquí, ¿quién echó? Y en el otro, ¿quién echó? Entonces, ¿quién va a echar? Pues los dos. Amén. Yo echo fuera al demonio en el nombre de Jesús, pero ¿quién me respalda? Dios, en el nombre de Jesús. Echo fuera la enfermedad, pero ¿quién es el que está detrás de mí? Dios. Estamos en equipo. Trabajamos juntos, vamos juntos. Estamos unidos, estamos en pacto. ¿Se da cuenta? Él echa y yo echo. Porque ese es el plan. Seguimos. Y haya echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, al Jeresqueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Así es siempre, hermano, para que se manifieste el poder de Dios, no el nuestro. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esa fue la palabra, viva y eficaz. Amén. ¿Esta fue qué? La palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Esta fue la palabra que se les dio. ¿Y ellos qué hicieron? Vamos a regresar a nuestro pasaje de Jueces. Vamos a Jueces, hermanos. Capítulo 1. Vamos a leer Jueces 1, 16 en adelante. ¿Qué hicieron entonces estos? Esa fue la palabra viva y eficaz. 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefad, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Pero aquí ya empezó el asunto. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora, no pudo, dice. Pero eso significaba que no iban a poder. Si ellos se mantenían firmes, obedeciendo, tarde que temprano, estos se tenían que ir. ¿Sí o no? Pero ellos dijeron, pues no pudimos. Y aquí empezó el problema. Es que yo no puedo, Señor. Es que yo no puedo, Señor. Y Dios dice, yo ya lo sé. Tú vas a echar de esas naciones 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Eso yo ya lo sé. Que las cosas a veces se van a poner difíciles, yo ya lo sé. Que no es fácil, dice Dios. Yo ya lo sé que no es fácil. Pero lo tienes que hacer en mi nombre. Eso fue lo que les dijo. Y si tú permaneces creyendo, estos que ahorita no se salieron, se van a salir, porque yo estoy contigo. Pero dijeron, no podemos. Y dijeron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos
Pero Caleb, y usted ya sabe cómo era Calebcito, ¿no? Dijo, ¿cómo que no se van estos gigantitos, estos chiquitos, ¿no? Porque los hijos de Anac eran gigantes. ¿Cómo que no se van? Y echó fuera ¿a quién? A los 3 hijos de Anac. Pero Caleb tenía un espíritu diferente, acuérdese. ¿Ah? Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. ¿Qué tenían que hacer los hijos de Israel, hermanos? Según el pacto, tenían que echarlos, tenían que arrojarlos. Pero ¿qué hicieron? Dice, no los arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? Jehová. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Lo dejaron ir. Hicieron alianza. ¿Y qué leímos que no tenían que hacer? Alianza. No los echaron, hicieron alianza y los perdonaron. Y él y toda su familia se fueron y hicieron otra ciudad. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Y tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibelam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía a habitar en aquella tierra. Ya aquí era un montón que dejó. Empezó dejando uno y se le metieron todos, y ahí los dejó. Pero ¿cuál era la palabra viva y eficaz? Lo vas a echar, no harás alianza, para que te vaya bien, para que tengas el reposo. Haz lo que te digo. Pero ellos hicieron lo que mejor les parecía. Pero Israel se sintió, versículo 28, ¿o me salté o qué? Pero Israel se sintió ¿qué? Fuerte, dice, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Dijo, no, pues a mí lo que me parece mejor es de que me den un dinerito. No los voy a echar, que trabajen para mí. Otra vez, hacían lo que mejor les parecía. No consultaban a Dios, porque Dios ya había dado una palabra, y esa palabra era ¿qué? Viva y eficaz. Mas vosotros no habéis entendido. ¿Dónde me quedé, hermanos? 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni los que habitaban en Sidón, en Ablab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semet, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semet y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabrim, desde Sela hacia arriba. Y entonces que se les presenta el ángel de Jehová. ¿Y para qué se les presentó? Ya fue el capítulo 2 donde leímos este ángel misterioso, porque habla como si Dios mismo estuviera hablando, porque él dice, yo saqué de Egipto. ¿Quién es este ángel misterioso? ¿Quién es este ángel? Muchos dicen, es Cristo Jesús. Dice, yo lo saqué, y dijo,
Seguimos leyendo, hermanos. ¿Le gusta leer o no, hermano? Es bonito leer, ¿no? Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquim y dijo: yo los saqué, yo los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Y qué hicieron? Hicieron pacto, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, que significaba mi palabra viva y eficaz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel les dijo esto, ¿qué se pusieron a hacer? Se pusieron a llorar. Pero no cambiaron. Nada más se pusieron a llorar, como luego venimos a la iglesia. Se pusieron a llorar, pero siguieron haciendo lo que mejor les parecía. O sea, los apóstatas también lloran, ¿no? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Lo que estamos leyendo. ¿Qué pasó aquí? Yo encuentro estas 4 razones por las que vino tanto inestabilidad, sufrimiento, oscuridad. Primero, falta de perseverancia para conquistar la tierra que Dios ya les había dado. Sometieron a los cananeos a tributo en vez de echarlos, como el Señor se los había indicado. Formaron alianzas con los cananeos, y al mezclarse con los cananeos, que es la 4, ellos hicieron los mismos pecados que los cananeos y empezaron a adorar a sus dioses, porque ya estaba escrito, ¿no? Te invitarán y tú comerás. Ya lo había dicho el Señor. A veces decimos: no, yo voy a hacer de testimonio, pero el Señor dice: te van a invitar y vas a comer. Qué terrible, hermano. ¿Saben a qué tipo de dioses adoraban estos cananeos? ¿Y qué pecados tan horrorosos? ¿Por qué cree que Dios los mandó expulsar de ahí? Porque ya su maldad había llegado hasta lo más alto. Practicaban violencia, practicaban hechicería, todo tipo de pecados sexuales, hacían sacrificios humanos. ¿No Jefté por eso sacrificó a su propia hija, creyendo que estaba haciéndole un honor a Jehová? ¿De dónde aprendieron a sacrificar humanos? Ahora, ¿fue grato ese sacrificio? Por supuesto que no. ¿Fue correcto? Por supuesto que no. Eso es algo que el Señor no lo acepta, pero vemos el grado de contaminación, y todo comenzó porque ellos empezaron a mezclarse, a hacer alianzas, a hacer lo que cada uno mejor le parecía, en vez de seguir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. A los que les estamos dando el prematrimonial, esa palabra es viva y eficaz. Si ustedes lo cumplen, les va a ir bien. Hagan lo contrario y serán los nietos que parecieron haber alcanzado, pero no estaban haciendo nada, estaban mal. Muy bien, hermanos. Ya paró de llover, hermano, y seguimos aquí platicando. ¿Usted, hermano, cree que hay comparación entre la generación de los jueces y la de hoy? ¿Hay punto de comparación? ¿Qué opina, hermano? Dice 2 de Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, ahí sigue la misma promesa para entrar en el reposo. No os unáis. No hagáis alianzas, nada de idolatría en mi casa, no los pecados que ellos practican. Tú debes de ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y si tú eres santo, entonces tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Pero si no, si esa generación no escapó, hermanos, de las consecuencias, si tú haces lo mismo que ellos, ¿crees que tú vas a escapar de las consecuencias? Por eso, entre tanto que oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Las consecuencias no se hicieron esperar. Jueces capítulo 2, verso 14 al 23. Otra vez vamos a leer, hermano. Las consecuencias no se hicieron esperar. Jueces capítulo 2, 14 al 23, dice así: y se encendió contra Israel. Bueno, si leemos desde el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo, después de que lloraron, ¿qué hicieron? Hasta da risa, ¿sí o no, hermano? Se pusieron a llorar en Boquim. Ay, el ángel de Jehová Cristo, no, llora y llora. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y aquí empiezan las consecuencias. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Que Dios nos guarde, ¿verdad, hermano? Se enojó el Señor y ¿qué hizo? Los entregó en manos de los robadores. Empezaron a disminuir su vida espiritual, porque no estoy hablando de lo material. Ojalá, hermano, ya entendamos de lo que estamos hablando. Antes que lo material está el robo de lo espiritual, y se empezaron a vaciar espiritualmente. Pero Dios está en todo. Cuando el hermano David habló acerca de una de las consecuencias de las adicciones y hablaba de eso, hablaba de que el cuerpo responde con ansiedad, porque así reacciona, hermanos. ¿Ah? Es una manera que el Señor te hace ver que tu cuerpo está enfermándose, algo lo está enfermando, y son las adicciones a veces a la pantalla, a los juegos y a todo ese tipo de cosas. Y estás así, como los que no han tomado vino después de que están alcoholizados por mucho tiempo. Pero ¿está Dios detrás de eso? Sí, está Dios detrás de eso. Porque ese tipo de ansiedad y ese tipo de dolor, hermano, te va a llevar a clamar al Señor. ¿Qué busca el Señor permitiendo que vengan estas cosas? Que te vuelvas a Él. ¿Por qué Dios permitía que llegaran los robadores? Porque Dios quería que el pueblo se volviera a Dios. Seguimos. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó, ¿hasta qué versículo les dije, hermano? ¿No? Hasta el 23.
Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Tremendo, ¿no? Tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, gloria a Dios, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Hasta qué versículo? Sí, se me está olvidando. Pues todo, ¿no, hermanos? Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué hacían ellos? Nada más les daba la espalda el pastor y se iba a dormir. Ya nada más no los veía el pastor. ¿Y qué hacían ellos? Hacer lo que mejor les parecía. Ya nada más no se daba cuenta y empezaban con sus ondas. Y ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado, le digo, la necedad. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué, porque ellos eran unos cambiantes. Lloraban, se arrepentían y ayúdanos, les levantaba un juez y apenas el juez se daba la espalda y ya estaban haciendo lo mismo otra vez. Entonces dice el Señor: pues yo no te voy a quitar los problemas. ¿Por qué? Porque tú nada más sin problemas haces lo que quieres y con problemas me buscas. Entonces ¿qué le convenía al Señor? ¿Quitarle los problemas o dejárselos? Dejárselos. Porque teniendo los problemas tenían una oportunidad para salvación. Entonces, pregúntate: ¿por qué Dios me deja este padecer? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué esta situación no se soluciona? ¿Por qué me sigo sintiendo igual? ¿Por qué no me puedo levantar? Porque a veces solamente así buscas a Dios. ¿Qué les parece, hermano? ¿Seguimos? ¿Qué horas son ya? ¿Hacemos media velada? ¿Que mañana no es festivo? Unos 10 minutos más, a las 8 vamos acabando. No, falta, bueno, sí, ya, vamos a avanzar. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a su Dios, sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Dice el verso 12, 3:7, ¿qué dice? A ver, dice, léalo fuerte, hermano. Ahora el 12. 3:12, volvieron los hijos. Fíjese, hermano, cuál era su círculo, ¿no? Ahora vamos a ver, primero hacían lo malo y el Señor levantaba algo malo, ¿sí o no? Primero en el 7, ¿qué dice en el 9? ¿Qué hicieron ellos después de que les vino el problemón? Verso 9, 3:9. Hasta ahí. Ellos hacían lo malo y Dios les levantaba un juez, un libertador. Y abajo otra vez dice que volvieron a hacer lo malo. Y en el verso 15, ¿qué hizo el Señor?
Léalo. Y clamaron. Hijo de Gera, hasta ahí. Gerardo, a lo mejor era, ¿no? Gera, ¿no? Jehová les levantó otro libertador. Pero cuando ellos, ¿qué? Clamaban. O sea, cuando les venían los problemas, ellos clamaban al Señor. Y Dios, que es bueno, hermano, ¿qué hacía? Les levantaba un libertador. Porque Dios es bueno, hermano. ¿Sí? Si fueras tú el Señor, tú dices, no, ya, nada más anda, ya, sácalo de la iglesia. Pero Dios, que es bueno, hermano, ¿qué dice? Un libertador, otro libertador, otra vez, porque el Señor es grande en misericordia, hermanos. Y Él quiere que le clamemos. Solo la misericordia del Señor, su misericordia y solo eso, hermanos, hizo que la nación de Israel sobreviviera este gran periodo de apostasía. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, este pueblo aquí se hubiera extinguido. Vea cómo termina el libro de los jueces, hermano, con esa violación, esa concubina, terrible, hermano, y todo lo que pasó después. Si no fuera por la misericordia de Dios, Israel aquí hubiera terminado. Pero Dios es grande en misericordia. Dice Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por su misericordia y por su fidelidad? Pues ¿qué le dijo a Moisés? Dice el libro de Romanos 9 del 15 al 16. Le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y quiero decirte que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y su misericordia se ha extendido. Pero, hermanos, es tiempo de que avancemos y que no vayamos a caer en el camino de la apostasía. ¿Cuál les dije que era el título, hermanos? Guárdate de la apostasía. Guárdate. Misericordia, hermanos, en griego es una palabra. La palabra es eleo. Esa es la palabra para misericordia, eleo. Y significa en general, hermano, sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos. Eso es lo que significa misericordia. Sí, misericordia, última vez, sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos. También me gusta mucho, hermanos, en su etimología de latín. La misericordia, esta palabra misericordia viene de una palabra en latín compuesta. Es una palabra compuesta. La primera parte de esa palabra es miser, y la segunda palabra es cordis. Es miser cordis. Ese es en latín. ¿Cómo es en latín, hermano? Ok, a ver, dile al que está a tu lado: miser cordis. Miser, hermano, miser significa miseria, y cordis significa corazón. ¿Sabe lo que significa en el sentido de Dios? Que Dios tomó o toma nuestra miseria y la lleva a su corazón para compadecerse de nosotros. Eso es misericordia. Dios lleva nuestra miseria a su corazón para poder compadecerse de nosotros.
cada vez que el pueblo de Israel fallaba y hacía cada cosa, Dios tomaba la miseria de Israel, la llevaba a su corazón y les levantaba un libertador. Qué maravilloso es el Señor. ¿Le puede dar otro aplauso a Dios por su misericordia? La misericordia de Dios es permanente, hermano, porque la misericordia de Dios es parte de su naturaleza. Dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová. Aleluya. En cuanto a su alcance, la misericordia de Dios es prolongada, porque dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en cuanto al futuro, su misericordia es eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es permanente, es prolongada y es eterna la misericordia de Dios. Ay de aquel que se burle de la misericordia de Dios, que la menosprecie, que la abarate, porque la misericordia de Dios es grande. Por eso el salmista David decía: tus misericordias me guarden siempre. Mejor es tu misericordia que la vida, Señor. Mejor es tu misericordia que la vida. Nosotros ya tenemos nuestro libertador. Es Jesucristo. En Jesucristo Dios ha extendido su misericordia para todos nosotros. Aleluya. Porque en Él alcanzamos misericordia. En Él alcanzamos misericordia. Y yo no sé cuál es tu situación el día de hoy, hermano, el estado de tu corazón. Si estás dejando lo que Dios te ha hablado, te ha enseñado, si estás en decadencia, si estás en sufrimiento, en presión, lo que sea, yo lo que creo es que es tiempo de clamar y hablar con Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de México, ten misericordia de nosotros, Señor. Vamos a orar, hermano, ponte de pie, vamos a orar.